Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del concepto de velocidad lineal o tangencial. Es un concepto que se encuentra en el tema de dinámica rotacional. Y para poder comprender este concepto, pensemos que yo estoy haciendo girar algo, por ejemplo, puede ser una cuerda o algo que simplemente esté girando. Si yo piensen que esta es una cuerda y aquí tengo algo que está girando en toda esta circunferencia. Si yo suelto en algún punto, si yo estoy haciendo girar este elemento y suelto en algún punto, bueno, ¿qué va a suceder? Que esto va a salir disparado. Pensemos que lo estoy moviendo en esta dirección, va a salir disparado y esto es a lo que se le conoce la velocidad tangencial o velocidad lineal. En cualquier punto en el que yo suelte esto que estoy haciendo girar es la velocidad con la que saldría disparada. ¿Cómo puedo calcular esta velocidad lineal? Bueno, la velocidad lineal va a ser igual a 2 veces pi por r entre el periodo. ¿Qué representa cada uno de mis elementos? L representa la velocidad lineal, sus unidades medidas en metros por segundo. R representa el radio de la circunferencia medida en metros. T sabemos que representa mi periodo medido en segundos. Si recordamos la fórmula para poder medir la velocidad angular, sabíamos que era 2pi radianes entre el periodo. Entonces, ¿qué sucede? Que esto que tengo aquí representa ¿qué? La velocidad angular. Entonces, la velocidad lineal también la puedo poner en función de la velocidad angular. Entonces, la velocidad lineal va a ser igual a W por R. L representa la velocidad lineal medida en metros por segundo. W es la velocidad angular medida en radianes por segundo y R representa el radio de la circunferencia medida en metros. Otro concepto que debemos de conocer es el de aceleración lineal y sabemos que una partícula puede llegar a presentar una aceleración cuando hay un cambio de velocidad y en este caso se va a presentar este cambio de velocidad cuando simplemente esté girando. Vamos a tener que la velocidad lineal final menos la velocidad lineal inicial. Este es el cambio de velocidades y esto va a representar mi aceleración. Por lo tanto, la aceleración lineal va a ser igual a la velocidad lineal final menos la velocidad lineal inicial y todo esto dividido entre el tiempo. Por lo tanto, la velocidad lineal, como sabemos hace un momento que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio de mi circunferencia, entonces vamos a tener que la aceleración lineal va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular final por r menos la velocidad angular inicial por r y todo esto dividido entre el tiempo. Factorizamos y entonces tenemos que la aceleración lineal va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo y esto multiplicado por r. Y nosotros ya conocíamos que la aceleración angular era igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial y todo esto dividido entre el tiempo. Entonces podemos observar que de aquí, esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá. Por lo tanto, y finalmente, la aceleración lineal va a ser igual a la aceleración angular por r. Y esa es la fórmula que vamos a ocupar para determinar la aceleración lineal en función de la aceleración angular. Sabemos que AL representa la aceleración lineal, alfa representa la aceleración angular y R representa radio de la circunferencia. La aceleración angular sabemos que son radianes por segundo al cuadrado y el radio, bueno, sabemos que se mide en metros. Por último, la aceleración centrípeta. En un movimiento giratorio uniforme, la magnitud de velocidad lineal permanece constante, pero su dirección cambia permanentemente en forma tangencial a la circunferencia. Este cambio en la dirección de la velocidad se debe simplemente a la existencia de la llamada aceleración radial o simplemente centrípeta. Es radial porque actúa perpendicularmente a la velocidad lineal y centrípeta porque su sentido es hacia el centro de giro o centro de rotación. La fórmula que vamos a ocupar para este caso vamos a tener que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido esto entre
el radio de mi circunferencia. Tenemos AC, que representa la aceleración centrípeta, sus unidades, que son metros por segundo al cuadrado, BL, que es la velocidad lineal medida en metros por segundo, y R, que representa el radio de la circunferencia. Sabemos también que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia. Entonces, en este caso, la aceleración centrípeta puede ser igual a la velocidad angular por el radio, esto elevado al cuadrado y dividido entre el radio. Simplificamos y entonces tenemos que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado dividido esto entre el radio. Seguimos simplificando y entonces vamos a tener que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio de mi circunferencia. Esta ecuación tenemos AC, que representa la aceleración centrípeta, W, que es la velocidad angular, y R representa el radio de la circunferencia. Sus unidades de la aceleración centrípeta: metros por segundo al cuadrado, velocidad angular, radianes por segundo al cuadrado, y R, que representa el radio de la circunferencia medida en metros. Por último, como la aceleración lineal representa un cambio en la velocidad lineal y la aceleración radial o centrípeta representa un cambio en la dirección de la velocidad, bueno, se puede encontrar la resultante en las dos aceleraciones, tanto la aceleración centrípeta como la aceleración lineal. Esto mediante una suma de vectores. En este caso, aquí voy a tener mi aceleración lineal, aquí puedo tener mi aceleración centrípeta y aquí puedo calcular la resultante. Quedaría algo más o menos. Recuerden que esto se obtiene, la resultante va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración lineal al cuadrado. Y listo. De todo esto que acabamos de ver, podemos ocupar una, dos, tres fórmulas, dos para calcular la aceleración centrípeta, una para calcular la resultante de las dos aceleraciones. De aquí únicamente la aceleración lineal en función de la aceleración angular y también la velocidad lineal en función tanto del periodo como de la velocidad angular. Entonces comencemos a ver algunos ejercicios para poder comprender más a detalle estos problemas. Ejercicio número 1 dice: calcular la magnitud de la velocidad lineal de un niño subido en una rueda de la fortuna cuyo radio de giro es de 1000 centímetros y tiene un periodo de 3 segundos. Da el resultado en centímetros por segundo y metros por segundo. Escribimos datos, fórmula, sustitución y resultado. Dentro de los datos, bueno, conocemos el radio de giro, R, que es igual a 1000 unidades, que son centímetros. Conocemos también el valor del periodo, que es de 3 segundos, y es lo único que conocemos. Con esto necesito determinar la velocidad lineal en unidades del sistema internacional y en unidades de centímetros por segundo. Lo voy a hacer primero en centímetros por segundo. La fórmula que vamos a ocupar, bueno, sabemos que la velocidad lineal es igual a 2pi por r, esto dividido entre el periodo. Sustituimos y entonces la velocidad lineal va a ser igual a 2 veces pi por el radio, que es de 1000, y esto dividido entre el periodo, que es de 3 segundos. Y vamos a tener que la velocidad lineal es igual a 133.33, sus unidades, que serían centímetros por segundo. Convertimos estos 1000 centímetros en metros y como sabemos que un metro tiene 100 centímetros, bueno, 1000 centímetros van a ser 10 metros. Entonces, en la velocidad lineal voy a tener 2pi por 10 sus unidades, que serían metros, esto dividido entre 3 segundos, así vamos a poder obtener los metros por segundo, y vamos a tener que la velocidad lineal va a ser igual a 3.33 metros por segundo, y queda resuelto nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 2 dice: determina la magnitud de la velocidad lineal de una partícula que tiene una velocidad angular cuya magnitud es de 43 radianes por segundo y su radio de giro es de 3 metros. Escribimos primero datos, fórmula, sustitución y resultado. En este caso, en los datos, conocemos el valor de la velocidad angular, es decir, W es igual a 43 radianes por segundo. Conocemos también el valor del radio de giro, es igual a 0.3 unidades, que serían metros. Y la fórmula sencilla que vamos a ocupar sería la de velocidad lineal, es igual a velocidad angular por el radio de giro. Entonces la velocidad lineal va a ser igual a 43 radianes por segundo por 0.3 sus unidades, que serían metros. Y entonces el valor de la velocidad lineal va a ser igual a
12.9 sus unidades, que serían metros por segundo.